El 11 de septiembre de 2001, dos de los 4 aviones de pasajeros secuestrados por terroristas islámicos colisionaron con las Torres Gemelas del World Trade Center, uno de los emblemas de la ciudad de Nueva York. El impacto y el incendio desencadenado a continuación provocaron la caída de ambos rascacielos, que arrastraron a su paso al resto de edificios del complejo. Una tragedia que engulló a 3.000 personas y que fue retransmitida por televisiones de todo el mundo. Tres meses después, Estados Unidos comanda una fuerza que invade Afganistán en busca de los líderes del grupo terrorista Al-Qaeda, responsable de la matanza. Posteriormente, continúa con la invasión de Irak. A raíz de todo esto, hay personas que se lanzan a plantear teorías de la conspiración, acusando al gobierno estadounidense de ser el responsable de esta catástrofe, con el supuesto objetivo de tener una excusa para la invasión. En este documental nos centraremos en la conspiración del derrumbe controlado y explicaremos por qué razón no es válida, por no ajustarse a los hechos vividos en aquel trágico suceso. Estamos en el World Trade Center, el lugar en el que hace ya unos años ocurrió aquel trágico suceso que quedará grabado en la memoria de todos los que lo vivimos desde cualquier parte del mundo. Estar aquí es indescriptible. Me deja sin palabras estar junto al cadáver de lo que una vez fue un lugar lleno de vida, un lugar lleno de movimiento. El World Trade Center era un complejo compuesto por 7 edificios, en cuyo centro se alzaban sus 2 símbolos, las Torres Gemelas. La caída de estos 2 rascacielos ocasionó también el derrumbe del resto del complejo, así como daños en los edificios colindantes. Algunas voces, como la del físico Steve Jones, han trazado toda una teoría, según la cual los edificios cayeron por una demolición controlada, con explosivos en la base de los mismos. En primer lugar, debemos saber que una estructura, que es el conjunto de elementos que dan soporte a un edificio, puede estar sometida a 5 tipos de esfuerzos físicos distintos: tracción, compresión, flexión, corte y torsión. Algunos elementos se diseñan para paliar el esfuerzo de otros, como los pilares, que soportan la compresión generada por la flexión de las vigas y evitan así que se pierda estabilidad. También se utilizan para evitar los efectos más perjudiciales, como pueden ser el corte o la torsión. Cuando esto ocurre, la estructura puede desmoronarse fácilmente, aunque sus elementos sean estables de manera independiente. Los rascacielos fueron construidos para soportar, en primer lugar, su propio peso y la actividad humana en el interior, y en segundo lugar, los efectos de posibles catástrofes naturales como terremotos y también eventualidades, como posibles fuegos o inundaciones. ¿Pero estaban preparados para el impacto de un avión? La respuesta es afirmativa. Conocedores de que en 1945 un bombardero B-25 colisionó contra el Empire State Building, los arquitectos del World Trade Center diseñaron sus torres previendo la posible colisión de un avión de pasajeros convencional, aunque suponiendo velocidades inferiores a las empleadas en el atentado. De cualquier modo, las torres aguantaron bien el impacto. Se supone que a pesar de haber perdido algunos elementos estructurales, esto no habría determinado la caída. Por tanto, ¿qué fue lo que la originó? Además del diseño estructural, hay que tener en cuenta los materiales empleados en el mismo.
En el caso del World Trade Center, los pilares de acero y hormigón estaban preparados para soportar temperaturas de hasta 1500 grados centígrados. Jones afirma que el combustible del avión no llega más allá de 1000 grados centígrados y sería imposible que debilitara el metal sin ayuda de un explosivo. Sin embargo, el físico no tiene en cuenta que el combustible inicia el fuego, pero no es lo único que arde. Dejando a un lado que las bombonas de oxígeno que llevan los aviones para situaciones de emergencia puedan haber elevado la temperatura, hay que tener en cuenta que se produjo un incendio descomunal, llegando a abarcar una superficie de más de 140 metros cuadrados durante una hora, sin que los bomberos pudieran siquiera hacer nada por acotarlo, ya que esa es la superficie máxima para la que se habían preparado los planes de actuación contra incendios. Esta es una gran diferencia con respecto a otros incendios de rascacielos, como la Torre Windsor de Madrid, que aguantó mientras las llamas la consumían de forma controlada. Pero veamos cuál es la teoría de Jones. Él aduce que fueron colocadas cargas explosivas de termita, material utilizado en la demolición controlada de edificios, por ser capaz de fundir el acero a temperaturas elevadísimas. Según cuenta, en las fotos tomadas durante la tragedia se ve demasiado acero fundido, así que no es capaz de encontrar una explicación más simple que esta. Lo que se ve en las fotos no es acero, sino hierro y otros metales. Por otro lado, él afirma que se trataba de una demolición controlada, pero si hacemos un estudio con mayor detenimiento, podremos ver que el edificio no cayó de tal manera, porque se habría desplomado libre de cimientos. Las Torres Gemelas cayeron a partir de la planta siniestrada, cuando cada uno de los pisos inferiores se ve incapaz de soportar la carga total que se les viene encima. Se ha calculado que tras ceder 6 plantas, la energía cinética generada era tan grande que ninguna de las plantas inferiores habría sido capaz de frenar la caída. Pero si Jones es doctor en física, ¿por qué no tomar en serio sus razonamientos? En primer lugar, no debemos caer en la falacia de autoridad. Sus argumentos deben tener validez porque se corresponden con las leyes de la ciencia, y no por los títulos que se le hayan otorgado. En segundo lugar, toda su teoría se basa en fotos, vídeos o testimonios sesgados, algunos de bajo interés o calidad. Con ello, pretende cuestionar los informes de la Comisión Gubernamental, del FBI y de otros organismos de seguridad civil. Por último, hay que tener en cuenta que las teorías de la conspiración no dan respuesta alguna, sino que fabulan con la imaginación sin dar una explicación coherente ni documentada. Recordemos la frase que popularizó Carl Sagan: afirmaciones extraordinarias requieren siempre de evidencia extraordinaria. Así, con el caso concreto de la demolición controlada, vemos que las teorías conspirativas, lejos de aportar una explicación mejor que la oficial, generan muchas más preguntas. Sus pruebas son dudosas o simplemente falsas, y requieren de un esfuerzo tremendo de miles de personas que deben ocultar lo que, según sus premisas, es evidente. «11 años después de este terrible suceso, al visitar este lugar se siente el profundo respeto que aún se mantiene por lo que aquí aconteció. Me resulta difícil imaginar que todas aquellas imágenes de sufrimiento y desolación que vi aquel día desde el salón de mi casa ocurrieran aquí, en el mismo lugar en el que ahora hablo con ustedes». Sin embargo, también se respiran aires de renacimiento. Estamos en una ciudad que se sobrepone a las catástrofes que aquí acontecen, no sin esfuerzo. Y esto se hace palpable al contemplar las nuevas torres que conforman el World Trade Center, aún en construcción, pero ya majestuosas. Nadie olvidará jamás la gravedad del ataque que aquí se sufrió, y estos nuevos gigantes permanecerán aquí, como un moderno homenaje al esplendor del antiguo y emblemático World Trade Center.